de los hijos. Me causó un poco de problema compartir en lo que te voy a estudiar, lo que hoy te voy a compartir, porque hay un mensaje muy interesante, pero no va de acuerdo a nuestra época. Y es cuando los hijos dicen: ay papá, qué anticuado. Ay papá, eso ya pasó de moda. Ay papá, ¿por qué sigues pensando así? ¿Verdad? Ay mamá, ¿por qué sigues con tus cosas? Entonces, los hijos están atravesando por una época muy difícil, muy crítica, en la cual los papás muchas veces nos sentimos atados de pies y manos para poder hacer algo por ellos. Porque la época en la que estamos viviendo es una época realmente diferente a la época que vivimos muchos de nosotros. Y pues bueno, lo único que puedo yo decir que me avala o me justifica de predicar lo que voy a predicar es que la palabra de Dios nunca envejece. La palabra de Dios siempre va a ser la misma y siempre va a tener el poder para poder hacer la obra de la cual fue encomendada. Y aunque voy a hablar un poco suave, solo para respetar la época, pero yo quiero animar tu corazón, que abras tu mente. Hijos y papás, abran su mente, porque si entiendes lo que te voy a decir, mejor dicho, lo que Dios te quiere decir, vamos a tener hijos obedientes, que es el tema de hoy. ¿Cómo tener hijos obedientes? ¿Cómo tener hijos que sean respetuosos? ¿Cómo tener hijos que nos honren a nosotros como padres? Efesios capítulo 6 versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Estamos viendo un capítulo, un versículo, 2 versículos, y vamos a terminar con el tercero, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Así es que en el versículo 1 dice el Señor que los hijos deben obedecer. En el versículo 2 dice que deben ser respetuosos, o sea, deben honrar. Y en el versículo 3 dice que por causa de ser obedientes y de ser respetuosos tendrás una vida larga. ¿Estás aquí conmigo? ¿Sí? La situación de nuestros hijos en el futuro que estamos ya viviendo, nuestros hijos no están listos. Nuestros hijos no han sido obedientes. La rebeldía se deja ver en el corazón de nuestros hijos. Mi esposa y yo nos aventamos una serie de unos jóvenes completamente rebeldes que tuvieron que llevárselos a una montaña para que aprendieran lo que es responsabilidad, obediencia, respeto, honra. Y estoy hablándote de jóvenes de 25, 26, 27 años que no hacen otra cosa más que comer en la casa y dormir. No levante su mano. Esto es interesante. Esto es interesante. Y el problema de nuestros hijos cuando ya crecen, ya es más difícil para un papá poder ayudarlos a que no deben de estar acostados ni despertarse a las 11 de la madrugada, ¿verdad? Que no deben de llevarse la comida, el cornflakes a su cama, ¿verdad? Cosas por el estilo. Que un joven de 27, 28 años todavía esté jugando al Xbox o al PlayStation. Es la época y está siendo muy afectada nuestra sociedad por hijos que no han alcanzado a entender y a escuchar la voz de papá y de mamá. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Digan conmigo, las repetirás. Díganlo otra vez, las repetirás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el muchacho no tiene la capacidad de escuchar a la primera. Tiene que volver a escuchar, tiene que volver a escuchar, tiene que volver a escuchar, tiene que volver a escuchar. Aunque parezcas disco rayado y aunque tus hijos ya te sepan que todavía no hablas y vas a decir lo que ellos ya saben, y aunque tus hijos estén buscando arañitas en el cielo, allí en el techo, aunque tus hijos digan ya otra vez papá, no me importa, te tengo que volver a decir lo que Dios me dijo que te dijera. Te tengo que repetir, te lo tengo que repetir, te lo tengo que repetir.
Por eso a veces en esta época se levantan los jóvenes y pueden decir, es que no me puedes obligar. Ayer viendo esta serie que es extrema, hijos extremos, irrespetuosos de primer orden. Increíble, no sabía que existían esas clases de jóvenes, completamente irrespetuosos a las autoridades. Y cómo se le tuvo que enseñar a una jovencita a aprender a escuchar. Pero ella reclamaba y decía, pero tengo mis derechos. Y mis derechos es que los adultos no me griten, no me obliguen y me impidan responder. Porque ¿qué decimos los papás? No diga nada, ¿verdad? Escúchame, pero cállese, ¿verdad? Y a veces los hijos, pero ¿por qué me callas? Tengo derecho a hablar. Y es un problema en nuestra sociedad hoy en día, porque se está alentando a los jóvenes a discutir con los padres. He tenido mucho cuidado yo al respecto con mis hijos, que a veces es difícil. En una ocasión uno de mis hijos se envalentonó, se sintió superior a cualquiera y no me gustaba la forma como quería él vestirse para una reunión, y sale de su cuarto con la cabeza hacia abajo porque sabía que le iba a decir algo, y sale más rápido que lo de costumbre antes de que yo me dé cuenta, y parecía una bala, y me di cuenta. Y volteó y me dijo, no me digas nada. Baraja. Dije, qué rollo con este cuate. Nunca, escúchame bien, nunca en toda su preciosa vida había volteado con tanta valentía y viéndome a los ojos decirme, no me digas nada. Y todavía no le decía nada. Entonces volteé y le dije, ¿qué dijiste? En eso se dio la media vuelta, se cambió y salió. Ha sido, y porque me acordé, porque ya ni me acordaba, pero necesitamos los padres repetir a nuestros hijos. Y hay cosas, mi hermano, hay cosas que quizás no verás el resultado que quieres cuando ellos están contigo, pero cuando se casen se acordarán de tus consejos, como lo vimos la semana pasada. No quiero balconear a mis hijos, porque cuando ellos predican nos balconean a nosotros. Entonces voy a continuar. No sé si lo apunté, ahí está. La enseñanza en ellos se convertirá en un patrón para sus vidas. Y es ahí, mi hermano, donde van a empezar a vivir. Cuando nuestros hijos empiezan a formar un patrón, gracias a que los padres, conforme al mandamiento de Dios, que le enseñemos a nuestros hijos y que repitamos las palabras y las enseñanzas y los consejos de manera repetitiva, esto va a provocar un patrón en sus vidas. Y tarde que temprano nuestros hijos estarán caminando en lo que se les ha enseñado. Josué capítulo 24, al final del verso 15, toma Josué una decisión y dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Algún papá puede decir eso? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? Esto es una declaración muy poderosa, porque Josué todavía le dice al pueblo, le dice, si ustedes quieren seguir a otros dioses, si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren hacer, de acuerdo, yo no tengo ningún problema, pero yo he tomado una decisión, yo y mi casa serviremos al Señor. Usted no puede decir esto, yo lo tengo muy claro. Desde que yo me casé, antes de casarme, hablé con mi novia, quien ahora es mi esposa, y le dije, Paloma, ¿sabes que Dios me ha dado un llamado de pastor? Y que el día que nos casemos, muy probablemente Dios me llame y tengamos que servirle al Señor. Mi esposa, muy envalentonada, no sabía lo que decía, claro, decía, yo te sigo hasta donde quieras. Chiquilla, a los 5 años ya se andaba rajando. Esto no es para mí, que el pastoreo y que aquí y que allá, pero entendimos que este era un llamado de parte del Señor. Y cuando nacieron mis hijos, a los 40 días
yo vine al templo y se los presenté al Señor y le dije: Dios, tú me los diste, pero yo te los regreso y serán tus siervos. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces mi esposa y yo nos dimos a la tarea, desde entonces hasta hoy, seguir repitiendo los consejos. Todavía ayer repetimos consejos que hemos dado de manera insistente sobre la vida de nuestros hijos, pero también nos hemos dado cuenta que esos consejos, aunque ya lo saben, ha vuelto a revivir y ha vuelto a reanimar el corazón de nuestros hijos. Yo en mi casa, esa es una decisión que tendrán que tomar ellos, pero no lo podrán lograr de ninguna manera si no es a través de la palabra de Dios. Mire, por eso la Biblia, lo leímos hace un momento, la decisión la tenemos que tomar con todo nuestro corazón. Hijos, obedeced en el Señor. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre. 3, para que te vaya bien. Esto tenemos que hacerlo. Es una decisión de parte de los hijos. Los hijos tenemos que aprender a honrar, tenemos que aprender a respetar. Y hablo a los hijos solteros que están aquí, pero todos los demás también somos hijos. Y no se salva el que dice: mis papás ya se murieron, ¿y yo quién soy? ¿Alguien me puede responder? No me deje solo. ¿Y yo quién soy para usted? Un papá espiritual, ¿sí o no? Por eso Dios nos puso aquí como padres, para poder dar una guía, para poder dar aliento, para poder impulsarlos, para poder levantarlos. Me falta para poder darles vara, pero todavía no. Ahí va, ténganme paciencia. Pero el que se empieza a dejar, viene vara. Porque eso es lo que hace el padre, ¿sí o no? Corrige a sus hijos. Así es que todos somos hijos, empezando por mí, que mi papá espiritual ya viene el próximo domingo. Pórtense bien, ¿no? Díganles que sí he hecho bien las cosas. Sale, en buena onda. Mira, y les rebajo el 1% de su diezmo. Ándele. Y mi pastor me está escuchando. No te creas, pastor, no te creas. La iglesia está bien. Amén, amén. Ya ves. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que ver, los papás, es que los hijos son una bendición, aunque usted no lo crea. La Biblia dice que los hijos son una bendición. ¿Puede declararlo conmigo? Los hijos son una bendición. Los que tengan agilidad para apuntar, apunten. Salmo 127, Salmo 128. La Biblia dice que los hijos son una bendición. Primera de Timoteo 5:14 le está diciendo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos. O sea, quiere decir que Dios está interesado que podamos tener hijos. Job 42 le dijo y bendijo Dios a Job más que la primera vez, y le entregó 7 hijos más y 3 hijas. O sea, ya habían muerto sus hijos, pero Dios le entregó el doble de bendición. Quiere decir que los hijos son una bendición, pero para criarlos debemos enseñarles 2 cosas. Y en esto está basado mi tema el día de hoy. Hijos, papás, tenemos que enseñarle 2 cosas: obediencia y respeto. Creo que lo puse por ahí. Obediencia y respeto. Estas son las 2 cosas que como papás necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Aquí está la clave para que, verso 3 dice, les vaya bien. ¿Algún papá le gustaría que a sus hijos les vaya mal? No. Pero ¿por qué a veces a nuestros hijos les va mal? Porque nos ha faltado enseñarles honra y enseñarles obediencia. Pastor, pero creo que sí lo hago. ¿Cómo lo estás haciendo? Cuando un papá enseña a sus hijos a obedecer y a respetar, depende del compromiso que tu papá tengas con la palabra de Dios. Si tú no tienes un compromiso con la palabra de Dios, el día que tú quieras enseñarle obediencia y respeto a tu hijo, lo vas a hacer mal. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Hay mamás que con la mano les dan una zarandeada a los pobres niños. Número 1,
La mano no se usó para golpear, la mano se usó para bendecir. Dios no nos dio las manos para golpear, Dios nos dio las manos para bendecir. ¿Alguien me dice amén a esto? Ok, y número dos, el día que de manera inconsciente puedes golpear a tu hijo con la mano, muchas veces hacemos esto con coraje porque parece que nos estamos vengando de ellos. Y ahí traen, ¿cómo dicen aquí? Plebe, huerco, buki, ¿cómo dicen aquí? Niño, chamaco, eso de andar en todos lados. Hijo de Dios. Así, pobre plebe, pobre huerco, pobre chamaco, como el Toluco López, queda así todo. ¿Por qué? Porque a veces los papás no sabemos educar a nuestros hijos. ¿De qué depende que nuestro hijo aprenda obediencia y aprenda respeto? Depende de tu compromiso con la palabra de Dios. Si no puedes decir amén, diga ay amá. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, ¿qué dice la Biblia? No se apartará de él. ¿De quién? Del camino. Instrúyelo. Pero ojo como dice, no cuando estén viejones. No, instrúyelos desde que son niños, desde que son pequeños. No es fácil. ¿Sabes por qué? Porque la maldición está en ellos, porque el pecado está en ellos. O ¿quién le enseña a un niño a ser rencoroso? O papá, yo no he visto, la verdad, pero debe haber sus excepciones, ¿verdad? De que los hay, los hay. Pero yo en 48 años no he visto a un papá o una mamá que le diga: te voy a comprar unas Sabritas, pero si viene alguien y te pide, dile: compra. O si viene alguien y te pide, dile: no quiero. Pero nunca un papá le enseña eso a un hijo. Pero cuando un hijo trae una bolsa de algo que le gusta, o trae algo, un juguete, y viene otro niño y le dice: ¿me lo prestas? ¿Quién le enseñó a ser egoísta? Nadie. Entonces, ¿por qué los niños tienen esa reacción? Por el pecado que hay dentro de su corazón. La Biblia dice que el pecado está ligado al corazón del muchacho. Entonces es muy difícil que podamos hacer que nuestros hijos tengan éxito. Pero si seguimos el plan de Dios como padres de ayudar a nuestros hijos y levantarlos, vamos a provocar que nuestros hijos puedan formar un patrón en su vida y sean exitosos. Pero es importante aplicar algo que Dios nos enseña, y es aquí donde empecé a entrar en un problema. Salmo capítulo 51, el verso 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Así es como nacen nuestros hijos, con maldad en su corazón. Tengo un dato aquí. Hace más de 100 años los hijos entraban en la pubertad a los 17 años. Hoy, esto es un dato de hace algunos años. Psicóloga Yuri, no sé si usted sepa, pero ahora la pubertad está entrando a los 12 y medio años. Y hace 100 años atrás, el que apenas tenía 17 estaba entrando a la pubertad. ¿Qué quiere decir? Que nuestros hijos nacen atómicos. ¿Ha visto unos chiquitillos así como de 5 años vestidos como de grandes? A niñitas. Que una vez mi esposa y yo hasta dijimos: porque vimos una niñita con falda larga como antes, bien bonita que se veía. Y ahorita las niñas chiquitas traen su pantaloncito apretado, traen mayones. ¿Cómo no vamos a hacer que nuestros hijos crezcan más rápido? Ven un promedio de más de 50 horas de televisión y redes sociales
por semana. Ojo, 50 horas de televisión y redes sociales por semana antes de graduarse. Ven más pecado en un mes que los bisabuelos en toda su vida. En un mes, los jóvenes de hoy ven más pecado que nuestros bisabuelos en toda su vida. Papá, aquí hay algo que Dios nos quiere hablar. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. Papá, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto es una advertencia. Esto es una alerta para esta época. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos, mi hermano, los estamos ya viviendo. Una de las cosas más peligrosas que en este momento está en todo nuestro mundo es la propagación y la influencia de la antifamilia. Ojo con esto, la antifamilia. No sé si usted sepa, los que tenemos ya más años recorridos, ¿qué es una familia? Para mí una familia es papá, mamá e hijos. Pero en nuestra época, la propagación de la antifamilia está rompiendo con el esquema que tú y yo conocemos con respecto a la familia. No quiero profundizar más, yo quiero que usted me entienda. Pero debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a respetar. ¿Cómo lo logramos? Atención aquí. Éxodo 21:15, nada más escúchelo. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Eso es lógico. Es una ley que existía en el libro de Éxodo. El que hiere a su padre o a su madre, lógicamente había una ley que tenía que morir. Pero el verso 16 dice: asimismo el que robe a una persona o la venda, o si fuera hallado en sus manos, también se aplicará la misma ley, morirá. Pero me impresiona el verso 17. Igualmente, hijos, el que maldijere a su padre o a su madre tendrá la misma consecuencia, morirá. ¿Te puedes imaginar? Por eso luché tanto con este mensaje, porque las leyes ya cambiaron. Antes la ley decía que si el hijo maldecía a su padre, que si el hijo maldecía a su madre, la ley decía que el hijo tenía que morir. Las leyes ya cambiaron. Ahora la ley dice que el hijo le puede bailar un zapateado encima de la mamá y la mamá no puede hacerle nada, porque entonces el hijo se puede traumar. Pero el hijo sí puede bailarle un zapateado a la mamá, al fin y al cabo que la mamá ya está traumada, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Mire cómo las leyes han cambiado. Esto es increíble, mi hermano, pero para Dios esto es muy serio. Por eso dejó escrito eso. Claro que no va a aplicar en esta época por lógica, pero si lo aplicamos en el sentido espiritual, lo que Dios nos quiso decir en Éxodo es que, dice Dios: papá, para mí es muy serio lo de tus hijos, y tienes que aprender a cuidarlos, y tienes que aprender para que tú puedas enseñarles a ellos respeto y obediencia. Listo, producción. Aquí va. El que escriba rápido, escriba rápido. Proverbios 1:8. Miren lo que dice la Biblia. Y te voy a leer todos los proverbios con respecto a la situación de nuestros hijos y la actitud de los padres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Proverbios 3:1.
1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No despreciéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Verso 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Capítulo 5, verso 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Capítulo 8, verso 32. Ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Capítulo 13, verso 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Capítulo 15, verso 5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Todos estos versículos que te leí están en Proverbios. Todo habla con respecto a la actitud de los padres que deben de tener hacia sus hijos, y los hijos lo que deben hacer y lo que va a provocar cuando son hijos obedientes y que saben respetar. Pero ¿qué pasa cuando un papá no logra enseñarle al hijo? Cuando un papá de manera equivocada no logra enseñarle a su hijo respeto y honra. Proverbios 30:11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Dice el verso 15: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. El verso 16 dice: el Seol, la matriz estéril, la tierra que no sacia de agua, y el fuego que jamás dice basta. ¿Sabes qué significa todas estas palabras? Significa que nuestros hijos no están satisfechos con nada. Los hijos siempre están: dame, dame. Los hijos siempre están: dame, dice la palabra, como una sanguijuela, dame, dame, chupando la sangre. Papá, si no logras enseñar a tus hijos, si no logras que tus hijos aprendan obediencia y honra, y formas un patrón de educación en sus vidas, literal, te van a chupar la sangre y el dinero. Aquí está la respuesta. ¿Cómo puedo entonces crear a mis hijos y llevarlos al respeto? La clave está en la disciplina. ¿Qué dije? Disciplina. La clave está en la corrección, en la enseñanza. Si tú haces eso, si corriges a tus hijos, hay una clase de corrección que no es de la época: la corrección con vara. Gracias al Señor que viví en la época en la que cuando nacieron mis hijos todavía no estaba tan fuerte el que tenías que hablarle al 911, ¿verdad? Para que se llevaran a tu papá al bote porque le pegaste. Gracias a Dios tuve la oportunidad de mis dos hijos. Nunca usé mis manos para golpearlos, nunca. Mis hijos estaban chiquititos, desde bebecitos. Lloraban, y cuando lloraban por nada, ¿se acuerdan? Ya le había dado de comer y seguía llorando. Ya lo habías cargado y seguía llorando. Ya le hacías así, repetía y seguía llorando, ¿verdad? Ya lo aventabas para arriba y seguía llorando. ¿Qué entendíamos? Este muchacho, vámonos. Y lo dejaba solo llorando, ¿verdad? Y decía mi mamá: no llora sangre, hijo.
y al contrario, o sea, sus pulmones se desarrollan. Y allá estaba llore, llore, hasta que solito se calmaba. Pero ¿qué pasa? Si vas, ¿y qué tiene mi bebé? Y luego te vas y vuelve, ¿lo que tiene mi bebé? Y te vas y ya tiene 20 años. ¿Qué tiene mi bebé? Dame de comer. Ese es el problema de los hijos adultos. Y soy un golpe o un grito, ¡ah! Y vas y te metes al cuarto y se enojó porque lo mataron en el Xbox, ¿verdad? Y todavía voltea y dice, ¡cierra la puerta! Te estás metiendo en mi privacidad. Mira este. A ese grado llegamos, que nuestros padres, que nuestros hijos empiezan a ser un problema en nuestra vida, porque nunca los corregiste. Pastor, pero ahora mi hijo está grande. Estoy de acuerdo, ya no vas a usar una vara como una varita que se vendían en las librerías. No sé quién se acuerde, una varita. Yo tenía varitas y cuando llegaba mi suegra se desaparecían, pero volví a comprar otra, ¿no? Y ahora unas 3, vámonos. Claro, pero si tus hijos están grandes, pues ya no los vas a corregir con una varita, ahora con un barrote 4x4. No te creas. Lo tienes que corregir con la palabra. Póngase en pie, por favor. Lo tienes que corregir con la palabra. Mis hijos cumplieron 10, 11 años y tuve que hablar con ellos. Y les dije, hijos, a cada uno, porque son mayores, se llevan 1 año y medio, 2 años. A cada uno en su tiempo. Le dije a Gabriel y en su momento le dije a Miguel, digo, ya estás creciendo y ya no te puedo corregir con vara, pero hay una vara que es una vara espiritual. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo, está diciendo, enséñalo, corrígelo, disciplínalo, en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él.